dice el verso 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente, dice, con Él seamos glorificados. Hermano, yo utilizo este pasaje para contarle algo. El tema del día de hoy es este que usted podrá ver en la pantalla. Voy a proyectarlo como es debido, las 12 herencias. Y yo le quiero contar, le quiero comentar, ya leímos el verso de Romanos 8, ahora le presento el tema, pero le quiero comentar cuál es el origen. El día de ayer en Ebenecer Zona 5, pues estaba el retiro ahí congregacional, un área, un departamento de allá de la iglesia, creo que tenía a cargo buena parte de hermano de las prédicas durante el día, y por lo que escuchamos, pues se les habían asignado temas. Y uno de esos temas fue el tema de las 12 herencias. Cuando mi hermano, el que estaba presentando ese tema el día de ayer, dio el título, entonces, hermano, para mí fue algo, ¿cómo decirle? El título me llamó mucho la atención, por supuesto, la prédica, lo que el hermano expuso, él lo abordó, entre otras cosas, desde el punto de vista legal, desde esa perspectiva. Pero cuando yo escuché el título, pensé inmediatamente cómo hubiese yo abordado el tema de las 12 herencias. Por supuesto, la asignación del tema ya debe haber tenido una base, era un mensaje, por supuesto, para nosotros si lo queríamos ver y oír, pero también para la iglesia, particularmente allá. Y eso estuvo en mi mente, las 12 herencias y la manera en la que pudiera yo haberlo abordado. Y pensé inmediatamente que quizás yo lo hubiera abordado desde el punto de vista de la genética, desde el punto de vista de cómo de padres a hijos se transfiere, se traslada una herencia genética. Y vino a mi mente, pensando en el número 12, las 12 ministraciones, cada uno por nombre, que se hicieron sobre los hijos de Israel. A las tribus de Israel, a su conjunto, se le llama el pueblo de Israel. Y en su momento, Jacob, que es Israel, ministró a sus hijos, declarando sobre ellos o haciendo declaraciones sobre ellos. En su tiempo, en Deuteronomio 33, Moisés proclamó sobre las 12 tribus de Israel. Y yo vi en eso como 12 herencias. Y entonces pensé, le estoy comentando mis pensamientos. Yo escuché el título, yo recibí algo, me llamó mucho la atención, me impactó, pensé en la manera en que pues lo recibí, la manera en que pudiera abordarlo para acá, para nuestras vidas y por supuesto para quien pueda ver esta transmisión. Ahora, vea lo que leímos ahí en Romanos 8. Dice, el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Mire, si somos hijos tenemos herencia, si no lo somos no vamos a ser herederos. Pero es el mismo Espíritu el que le puede dar a usted y a mí testimonio de si somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios, como dice ahí mismo en el verso 17, y coherederos con Cristo. Eso sí, si permanecemos, si perseveramos, si seguimos, si nos mantenemos, si estamos dispuestos, hermano, a llevar también el padecimiento. De esa manera lo dice ahí. Ahora, si somos hijos, tenemos derecho a esas herencias, pero debemos tener cuidado de que sean las herencias que vienen de Dios
y no otro tipo de herencias. Mire, le decía, pues yo pensé entonces y dije que podía abordarlo desde este punto de vista. Solo leímos el pasaje anterior para ver que como hijos tenemos derecho a herencia de Dios, a ser coherederos con el Señor Jesucristo. Y mire qué privilegio. Eso sí, si estamos dispuestos a padecer con Él para ser glorificados juntamente con Él. Le invito a que vayamos al Salmo 14, el verso número, o los versos, mejor dicho, 2 y 3. Dice ahí en ese pasaje, dice ahí en el Salmo y en los pasajes, versos que ya le mencioné, de la siguiente manera. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, dice, uno. Mire, es el salmista, está, hermano, expresando algo, pero ¿qué era lo que estaba viendo? ¿Cuál era el escenario que tenía delante de él? Vea, uno podría entender, hermano, acá que David, si es David el escritor de este salmo, estaba viendo al Señor y estaba teniendo esa escena donde Jehová mira desde los cielos, los ojos del Señor desde los cielos, mirando sobre los hijos de los hombres, sobre la descendencia humana, sobre la especie humana, buscando dentro de los hijos de los hombres, buscando uno solo, siquiera uno, buscando si había, para ver, dice ahí, si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, si el Señor estuviera viendo este momento desde los cielos hacia la tierra y viendo a los hijos de los hombres, hermano, ¿será que va a encontrar un entendido? Alguien que busque a Dios. Usted en casa y yo aquí podríamos levantar la mano, porque eso estamos haciendo. Estamos buscando del Señor, sabiendo que los tiempos son finales, que los tiempos son cortos y que al Señor es necesario buscarle mientras aún puede ser hallado y llamarle mientras aún está cercano. Pero en aquel tiempo David miraba a Jehová desde los cielos con sus ojos sobre la tierra, buscando entre los hombres, y se da cuenta el Señor que todos se habían desviado, que a una se habían corrompido, se habían contaminado. Y el Señor veía que no había quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno. Esa fue la revelación, ese fue el escenario que vio David. Pero sin duda ese escenario tiene que ver con aquello escrito en el libro de Génesis que aconteció en los tiempos de Noé. Quizás nosotros como iglesia y con esfuerzo, porque yo espero que no a la hora del servicio se haya ido usted a la tierra, a la tienda del barrio para ir a comprar sus golosinas para ver cómodamente el servicio, porque hermano, no es ese el propósito de estos servicios. Mire, si es una falta de respeto al Señor estar comiendo en el templo, hermano, estamos reunidos como iglesia, igualmente sería una falta de respeto en este momento. Bueno, pero dejemos eso, hermano. Mire, hay un tiempo que dedicarle al Señor, le estamos buscando, gracias al Señor por eso. Pero si el Señor mira alrededor, si el Señor busca en medio de la tierra, el Señor seguramente podría ver de que muchos se han desviado, que muchos se han corrompido y que hay pocos que hagan lo bueno. De repente, hermano, muy pocos haciendo lo bueno, excepto quizás la iglesia de Cristo. Los que tienen un sincero, hermano, anhelo del Señor y le buscan de todo su corazón. Y aún sabiendo que pudieran haber cometido error, vienen al Señor y piden la abogacía de Cristo
pidiendo: Señor, tú eres abogado nuestro, me alcanzó el pecado, vengo hoy y te pido, auxíliame. Y el Señor será pronto en representarnos delante del Padre para que aquel pecado que hubiera llegado y alcanzado sea quitado. Pero hermano, como en los tiempos en los que David pudo haber visto esto, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, muchos se han desviado, muchos se han corrompido y no hay quien haga lo bueno. Eso dice el Salmo 14. Por favor, vea el pasaje de Génesis. Le digo, el tema es las 12 herencias. Ese es el tema. Pero miremos acá, Génesis capítulo 6, verso 12, y vamos a ver Génesis capítulo 6, verso 9. Puse un lado de la pantalla en blanco y el otro lado en oscuro para mostrarle, incluso tratando de ser un poquito didáctico y que el Señor me ayude con eso, hermano, un contraste. Vea lo que dice Génesis capítulo 6, verso 12, a su izquierda, en la pantalla blanca. Dice: y miró Dios la tierra. En el escenario que vio el salmista, estaba el Señor mirando a la tierra. Y aquí vemos un escenario similar. ¿Será que estaba viendo David lo que aconteció en los tiempos de Noé? ¿O será que estaba viendo lo que iba a acontecer en nuestros tiempos, que iba a ser similar a los tiempos de Noé? El asunto es de que aquí en Génesis 6:12 el Señor está mirando a la tierra y vio, dice, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, se habían desviado, se habían corrompido, se habían contaminado, se habían leudado. Hermano, recordemos que un poco de levadura puede echar a perder toda la masa. Y el Señor no nos quiere como masa leudada, el Señor nos quiere, hermano, con una vida pura, recta, agradable delante de Él. Pero el Señor en el tiempo del Génesis, ahí en el tiempo de Noé, Él mira la tierra y la tierra está corrompida. Bueno, toda carne se había corrompido. Ahora, en contraste, en Génesis capítulo 6, en el verso 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En medio de toda aquella corrupción, en medio de todo lo que el Señor veía en la tierra, de cómo toda carne se había corrompido sobre la tierra, cómo se habían desviado, cómo se habían contaminado, los ojos del Señor se posaron sobre un hombre, sobre hermano, sobre Noé. De quien la misma palabra y el Señor mismo por su palabra dice que Noé era un varón justo. Dice que era un varón que con Dios caminó. Noé caminó con Dios, pero entre las dos frases estas en el verso 9 dice que era perfecto en sus generaciones. Recuerde, a mí me llamó la atención y dije: yo tomo esto, tomo prestado a mis hermanos allá el título, pero quiero abordarlo desde el punto de vista de la genética. Mire, en el lado izquierdo de la presentación usted ve toda carne corrompida. No estaba pura, no estaba limpia, estaba contaminada. Y por el otro lado usted ve a Noé, un hombre justo, un hombre recto, un hombre que caminó con Dios. Hermano, yo creo que para caminar en justicia, pues tenemos que caminar con el Señor. Con Dios caminó Noé. Y este hombre fue visto entre aquella carne, fue visto como un hombre que era perfecto en sus genes, era perfecto en su genética. La genética de los demás se había corrompido, pero la de Noé permaneció bien. Era perfecto, dice, en sus generaciones. Entonces, hermano, mire, este tema me tomó por asalto, porque yo creo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de él.
Yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que el Señor, hermano, quiere apresurar su obra en nosotros, para que si en nosotros, hermano, hubiera alguna corrupción, alguna contaminación, alguna levadura que contamina o que leuda, algún pecado, alguna situación, hermano, el Señor quiere limpiarnos. Porque el Señor quiere, de hecho, lo ha hecho en Cristo Jesús. El Señor, su propósito, hermano, es que nadie se pierda. Se pierden los que tienen, hermano, contaminación, los que tienen corrupción, mas los que viven en Cristo, los que han sido transformados en Cristo, hermano, a los que han sido limpiados por Cristo, van a ser llevados a una eternidad con Dios. Ahora, recuerde, somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos la herencia que Él nos dio. ¿Y cuál es la herencia que Él nos dio? Una genética pura, una genética limpia. Mire, esto no es Biblia, esta es una definición, hermano, tomada ahí buscando una corta definición sobre genética. Mire, dice, bueno, usted sabe que la matemática es una ciencia o será un arte. Tal vez algunos, para evitarse controversias, dicen que es un arte y una ciencia. El arte y la ciencia, bueno, de repente de poder, hermano, hacer uso de los números para cálculo, para, en fin. Pero la genética es una ciencia, hermano, o una rama de las ciencias biológicas. La biología lo que estudia es la vida, y entonces la genética es parte de esas ciencias que estudian la vida. Pero ¿qué es lo que estudia esa ciencia en particular? Dice que se encarga del estudio de aquello. La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. Entonces, estudia la herencia. Porque, hermano, mire, cuando el Señor le dio ayuda a Adán en Eva, cuando el Señor fue propicio y provocó un profundo sueño en Adán y le abrió un costado y tomó de la costilla de aquel varón a la mujer y se la dio como ayuda idónea. Cuando Adán despertó del sueño, dijo, ahora esta es hueso de mis huesos. Uno podría entender, hermano, que ahí tomaron de los genes de Adán y los pusieron, hermano, y desarrollaron a partir de ellos a Eva. Hueso de sus huesos. Una clonación. Bueno, pero mire, cuando ya Adán y Eva empezaron a tener hijos, no en forma asexual, sino en forma sexual, entonces, hermano, cada uno de ellos tenía un código. Ahora, ese código pudo haber sido afectado en el huerto a través de la iniquidad, a través de una contaminación. Pero vienen ellos, tienen un código, se unen sexualmente y empiezan a engendrar hijos, y la mujer empieza a darlos a luz con dolor, o sea, y es una reproducción de tipo sexual. Y entonces cada uno, varón y hembra, aportan la mitad de los genes que sus hijos tienen. Y ese conjunto de genes, ese conjunto de características pasan de una generación a otra, se heredan de una a otra generación. En este concepto, le digo, esto es un concepto científico. La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello que es transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. El concepto también hace referencia a lo que se vincula con el comienzo, el inicio o la raíz de algo. Es lo que se vincula con nuestros orígenes. Hermano, hay algo original que se va trasladando de generación en generación. La herencia, hermano, biológica, la herencia espiritual y la herencia del alma, yo creo que se puede ir trasladando de generación en generación, de los padres a los hijos. Y esa puede ser una buena herencia, pero también
puede ser una vana herencia. Así que debemos tener cuidado. Acá pongo algo más. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación, viéndolo biológicamente, cómo un padre, una madre, trasladan a sus hijos sus características, las propias, la combinación de ambos padres se refleja en las características de sus hijos. Usted ya sabe que cuando un bebé nace, toditos son casi que iguales, hermano, todos son bonitos. Bueno, por lo menos eso dice quien nos va a visitar. ¡Ay, qué bonito el bebé! Si es la mamá de la mamá, entonces dice, ¡ay, cómo se parece a mi muchachita! Si es la mamá del papá, dice, ¿cómo se parece a mi muchachito? Y tal vez recién nacido a ninguno de los dos se ve parecido. Pero, hermano, se ve parecido de ambos porque están trasladando sus características, sus caracteres de una generación a otra. Algo aquí en este concepto es lo que me ayuda. Vamos a predicar lo que dice la Escritura. Esto es solo para poner como, hermano, como un punto de partida. Vea lo que dice, aunque de hecho nosotros estamos conformados por genes, por un material, por un código, por un libro, lo hemos dicho, lo hemos hablado, de alguna manera hemos tratado de enseñarlo. En cada una de nuestras células hay un libro escrito por Dios y es el código genético. Entonces, los genes son unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. Entonces, dentro de nuestras células, dentro de cada una de ellas hay unidades de información. Y esas unidades de información pueden ser heredadas a las generaciones. Mire, el Señor vio desde los cielos la visión del salmista o la que relata Génesis. Y el Señor ve sobre los hijos de los hombres, o ve la carne en la tierra y se da cuenta de que todo se ha corrompido, de que hay desviación, de que hay contaminación. Pero el Señor mira dentro de aquella generación y ve a Noé, un varón justo, y lo ve perfecto en su genética. Y entonces el Señor decide destruir toda carne y dar un reinicio, establecer un nuevo tiempo. Él viene el Señor, hermano, y quiere traer una purificación sobre la tierra. Que a partir de esos genes, que vimos que eran perfectos, pueda levantarse, hermano, un nuevo ciclo de humanidad sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que heredamos de nuestros padres? Pues podemos heredar vanas costumbres. ¿Qué podemos heredar de nuestros padres? Si nuestros padres, hermano, han tenido los recursos o se han esforzado y han preparado herencia para sus hijos, de repente pueden dejarle una propiedad, un mueble, un bien inmueble, hermano, pero algo que heredamos los hijos de nuestros padres son esas unidades de información que están en la célula, que están en el libro, que están en el código genético. Ahí es donde en este momento nosotros podemos ir perdón por la interrupción, podemos ir a Salmos, al libro de los Salmos, al Salmo 139 y podemos ver, usted podría ver todo el contexto, pero para el fin del tema de hoy, que es con el que el Señor quiere hablarnos, las 12 herencias, hermano, para el fin de este tema vamos a usar solo el verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, decía el salmista, ¿a quién pertenecía el libro? ¿O quién es el autor? ¿Quién tenía los derechos de autor de ese libro? Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban
todas aquellas unidades de información, permítame decirlo de esa manera. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar, dice, una de ellas. Aquí, sin duda, el salmista se está refiriendo al código genético, a ese libro escrito, hermano, en nuestras células, en nuestro ADN, a ese ácido desoxirribonucleico, que así le llaman, pero que tiene, hermano, y conforma unidades de información que se heredan de los padres a los hijos. Ahora, la herencia que el Señor nos da es perfecta. El código que el Señor diseñó es perfecto. El libro que el Señor escribió es perfecto. Por eso viene David y dice, y ninguna de las cosas que estaban escritas en ese libro, dejaron de formarse. Que fueron, dice, luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, si algo sobra o algo falta, es porque, hermano, quizás ocurrió, hermano, alguna contaminación. El código, el libro que el Señor escribió es perfecto. Ahora, si estamos heredando a nuestros hijos algunas cosas que no son parte de esa perfección, de ese diseño de Dios, hermano, es porque hubo algo, sucedió algo, aconteció algo que contaminó, que corrompió, que arruinó, hermano. Yo espero estarme dando a entender. Pero dentro de la secuencia que llevamos tenemos un tema, es las 12 herencias. Dentro de la secuencia que llevamos, leímos un pasaje inicial. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, pues somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. ¿Qué heredamos? Pues muchas son las herencias. Podríamos hablar de 12. Pero una de ellas es ese libro, esas unidades de información que el Señor concatenó, puso una después de la otra para, hermano, darnos la forma, el diseño, para que ese diseño que Él hizo pudiera ser construido. En el caso de David decía, sin faltar una de ellas. Todas las cosas que estaban escritas fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora, nosotros decidimos una herencia perfecta, un código perfecto. Pero ¿dónde se contaminó? ¿Cómo se corrompió? ¿En qué momento se desvió? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué fue lo que sucedió históricamente? ¿Qué fue lo que sucedió en tiempos de Noé? ¿Qué fue lo que sucedió en tiempos de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que sucedió en tiempos de Lot? ¿Qué fue lo que sucedió en estos tiempos que son similares a los de Lot o a los de Noé, donde hay mucha corrupción, donde aún hay enfermedades del espíritu, del espíritu del hombre, por supuesto? Heredamos del Señor una genética perfecta, un código perfecto. Ahora, regresamos aquí al pasaje, a ese contraste entre los pasajes de Génesis, donde dice que toda carne se había corrompido y donde dice que Noé era un varón perfecto. Venimos a esta diapositiva, venimos a esta presentación, hermano, a este contraste entre esos dos pasajes. ¿Cómo se puede, cómo puede permanecer perfecta nuestra genética? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, pues yo creo que una manera de lograr eso es caminar con Dios. Hermano, lo que tenemos que hacer es caminar con Dios, y entonces no nos vamos a corromper como aquella carne del tiempo de Noé. En medio de esa generación perversa se mantuvo un hombre en integridad y en rectitud. Y a este eligió el Señor para construir un arca de salvación donde pudieran salvarse sus generaciones y darle un reinicio a la tierra. Vea, ¿qué es lo que puede corromper? Este es un comentario de una científica. Esta científica dice en ese comentario, el que tenemos ahí en la pantalla, dice, es claro que no todo son los genes. Los cambios epigenéticos ocurren a consecuencia de señales del medio ambiente y hormonales.
Mire, nosotros tenemos de parte del Señor un código genético, hermano, el diseño de ese código es perfecto. Lo que el Señor hizo es perfecto. Ahora, ese código puede sufrir, hermano, mutaciones y puede corromperse por diferentes circunstancias, pero también puede ser marcado con señales que están por encima de los genes, a los que se les llama señales epigenéticas. Vea, yo estaba entonces, o escuché el tema, y esto empecé a considerar en mi corazón para trasladárselo, que el Señor, como hijo de Él, como hijo del Padre, que usted reciba la herencia que Él ha preparado para usted, pero esa herencia es perfecta. De manera que el Señor que nos ha dado este genotipo, estos genes, quiere, hermano, que estén limpios. Porque sobre los genes se pueden poner marcas. Algunas son para bendición. El Señor marca nuestros genes, añade a nuestra herencia, hermano, marcas epigenéticas que son para bendición y que por supuesto esas deberían de ser heredables. Pero también estamos en ambientes que a veces pueden estar contaminando. Mire, no todo lo que es el hombre es el resultado de sus genes, porque hay cosas que ocurren en el ambiente, hay señales del ambiente y hay señales hormonales que pueden hacer que el hombre tenga una conducta o una actitud. Lo más terrible es cuando esas señales que trastornan y que arruinan o que no dejan que se manifieste la genética perfecta. Entonces, lo terrible es de que se puedan heredar. Sin embargo, los científicos lo están descubriendo hoy, pero el Señor lo sabe desde el principio. Hay maneras de quitar, hermano, de resetear para que pueda ser limpia nuestra vida, para que pueda ser limpia nuestra genética. El Señor destruyó aquella carne y dio una nueva oportunidad en Noé. Pero vea qué ha acontecido. El hombre se volvió a corromper. Ahora, ¿qué es lo que puede corromper, hermano? ¿Qué es lo que puede traer corrupción a las vidas? Mire, hay fuentes de descontaminación, pero hay fuentes de contaminación y una de ellas es el mundo. Por eso la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero vea lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará. Entonces la carne, hermano, las obras de la carne son, hermano, fuente de corrupción. El que siembra para su carne, hermano, de esa carne va a cosechar un sinfín de corrupciones, de contaminación. Yo quiero pedirle que vaya conmigo a Gálatas 5. Voy a abrir la Biblia y vamos a ir a esa carta. La carta a los Gálatas en el capítulo 5. Usted sabe que ahí aparece el fruto del Espíritu, pero también ahí aparecen las obras de la carne. Mire lo terrible que es sembrar para la carne. Aleluya. Ahí en el verso 9, Gálatas 5, verso 9, dice que un poco, hermano, un poco de carne. Por eso nosotros no debemos sembrar para la carne, sino debemos sembrar para el Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Y la corrupción nos separa de Dios. Vea, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está esa parte. Vamos a ir más adelante. Leímos en el verso 9, Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda, contamina, corrompe toda la masa. Vayamos al verso 13. Dice, porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos ha dado libertad, hermano. Todo nos es lícito, pero mire, no todo nos es permitido. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Todo nos es lícito, pero hay cosas que nos pueden amarrar, atar y reducir a la impotencia de nosotros. Entonces no debemos dar lugar para la carne.
Dice, fuimos hechos libres, pero usemos esa libertad para servir en amor a nuestros hermanos. Verso 14, porque toda la ley está en esta sola palabra, o en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si en lugar de amar a nuestro hermano le aborrecemos, si en lugar de ayudarlo le estorbamos, si en lugar de levantarlo le servimos, hermano, de piedra de tropiezo, quizás estamos sembrando para la carne. En el verso 16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Mire, hay una lucha, hermano. Yo sé que esto no es fácil, porque, hermano, uno de los enemigos más terribles que tenemos es nuestra propia carne. El Señor ya venció al mundo, el Señor ya venció al diablo, pero nos corresponde a nosotros tomar las decisiones correctas para vencer a la carne, y la manera de hacerlo, hermano, es sembrando para el espíritu, para cosechar vida eterna, y no en la carne, porque si no cosecharíamos corrupción. Verso 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el verso 19, y era a que quería llegar, pero era necesario que viéramos lo anterior, dice en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vea, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hermano, ¿será que alguna de esas cosas la practicamos nosotros? Yo he predicado varias veces acerca de esto. Y a veces, hermano, un ejemplo que pongo es la envidia. ¿Será que usted tiene envidia en su corazón? Si no la tiene, pues gloria a Dios. Pero si usted identificara que la hay, hermano, entonces está sembrando para la carne. Y la carne es una fuente de corrupción. El Señor nos dio una herencia perfecta. El Señor nos dio un código genético perfecto. El Señor quiere marcarnos con marcas sobre la genética de bendición. Pero, hermano, dependiendo de los ambientes en los que estamos, podemos, en lugar de sembrar para el espíritu, sembrar para la carne y contaminarnos y corrompernos. Y entonces nos puede alcanzar, hermano, toda la corrupción de este mundo. Decía aquí Pablo, en el verso 21, termina con la lista de obras de la carne, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo creo que esa palabra por sí sola se explica. Regresemos a Gálatas 6 entonces. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará o cosechará vida eterna. Del espíritu cosechará vida eterna. Leo de nuevo. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cómo llegó a contaminarse la genética? Pues por las siembras en la carne. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que puede enviciar? ¿Qué es lo que puede corromper? ¿Qué es lo que puede, hermano, leudar? ¿Qué es lo que puede, hermano, ya lo dije, creo yo, corromper, contaminar? Pues los deseos engañosos. Los deseos engañosos. Hay fuentes de corrupción. Hay fuentes de contaminación. Mire, lo que debemos anhelar en nuestra vida es de Cristo. Terminamos hoy temprano nuestra semana de oración. Hermano, yo sé que algunos se unieron, lo manifestaron, otros se unieron y no lo manifestaron, pero sí estaban ahí en ese tiempo de oración y de clamor, hermano, que hicimos.
Ahora, yo quiero invitarle a una semana de adoración. No le voy a proponer un horario en el que todos nos vamos a unir, pero sí le invito a que usted se tome un tiempo de intimidad con el Señor, hermano, 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea necesario, hermano, donde usted venga y adore al Señor, se meta con Él, busque su presencia, se tire en su presencia, porque algo que el enemigo está queriendo quitar en este tiempo es nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con el Señor. Yo le invito a esto, hermano, eso nos va a ayudar. Vamos a esa presencia bendita del Señor, su nombre sobre nuestra vida, que es nombre sobre todo nombre, su sangre sobre nuestra vida, su palabra sobre nuestra vida, nos van a limpiar de cualquier tipo de contaminación. Yo quiero decirle que es necesario que preparemos herencia para nuestros hijos, pero una buena herencia. Si son nuestros genes, que vayan limpios, hermano, y si son las marcas que vamos a poner sobre nuestros hijos, que sean marcas de bendición y no marcas de bendición. Por eso es necesario que se cumpla en nosotros lo que dice acá en Efesios, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hermano, mire, el viejo hombre está lleno de vicios. El viejo hombre está lleno de contaminación. El viejo hombre tiende hacia la carne. El viejo hombre tiende hacia la corrupción, hacia la contaminación. Por eso es necesario que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos de ese viejo hombre. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Mire, hermano, bendito es el Señor. Él, cuando formó al hombre, le dio una herencia, una genética pura, perfecta. Sin embargo, vino la iniquidad y convenció a Eva. Fue engañado Adán y aquel hombre fue echado del huerto. Hermano, vino el tiempo de Noé. Dentro de aquella generación, hermano, encontraron a Noé perfecto en su genética, pero toda la demás carne se había corrompido y el Señor tuvo que hacer algo. Tuvo que, hermano, destruir toda carne e iniciar un nuevo proceso. Sin embargo, el hombre se volvió a corromper, hermano. Cuando Noé empezó a labrar la tierra, vinieron deseos engañosos a la vida de uno de sus hijos, hermano, y la carne se volvió a corromper. Ahora, el Señor, que sabe que el corazón del hombre tiende al mal, hermano, prometió ya no destruir con diluvio, con agua, esta tierra. Pero viene un tiempo en el que esta tierra va a ser destruida con fuego. Ya no con agua, pero sí con fuego. Ahora, el Señor, en medio de esas destrucciones, la del diluvio y la destrucción con fuego, el Señor envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, al Cristo de la gloria, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que, hermano, siembre para el Espíritu, para que coseche vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Precioso es el Señor que, hermano, aunque estamos en este mundo, aún el mismo Señor Jesucristo oró por sus discípulos en aquel tiempo y por nosotros a través de esa oración, diciéndole al Padre que mientras estuviésemos en este mundo, déjeme parafrasearlo, que seamos librados del mal. No te pido que los saques del mundo, te ruego que los libres del mal. En el Señor Jesucristo, el Padre proveyó una descontaminación. Leamos Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Hermano, ¿qué es lo que necesita ser limpiado? ¿Qué es lo que necesita, hermano, ser santificado? ¿Qué es lo que necesita, hermano, ser purificado? Si no lo que está sucio, lo que está contaminado, lo que está corrompido.
Y veamos en ese ejemplo que pone el autor de la carta a los Efesios. Le habla a los maridos y le dice: maridos, aprendan a amar a sus mujeres. Y tienen un ejemplo, el ejemplo de Cristo. Y entonces pone este ejemplo tan maravilloso, donde dice que el Señor Jesucristo amó a la iglesia. Y tomando ahora lo relativo a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por nosotros para santificarnos, para purificarnos. Porque dice: y habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo. El Señor nos limpió, nos santificó, nos purificó, porque Él quería tomarse a su iglesia, presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia, hermano, que es limpia y pura, santa, donde no hay arrugas genéticas, donde no hay manchas epigenéticas, donde no hay marcas epigenéticas, ni hay deformaciones de esas unidades de información que el Señor puso en el libro que escribió para nuestras vidas y para que heredemos de ello a nuestros hijos. El Señor se proveyó de cordero para redimir a su iglesia, para redimir a su pueblo. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Eso sí, recuérdese del eso sí del pasaje que vimos al inicio. Gloria a Dios. Hay fuentes que contaminan y que corrompen. Pero el Señor Jesucristo, hermano, vino para limpiarnos. Vino para santificarnos. Mientras estaba ahí compartiendo con usted, fui dando algunos teclazos acá y entonces me fui hacia los versos finales. Pero regresé ya. Vamos a ver. Déjeme revisar algo acá. Dios mío. Le da gloria al Señor. Y leímos 2 Corintios 15, 17. Creo que no lo habíamos leído. ¿Sí? Hay algo está estorbando aquí, pero que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo hago para regresar? Amén, sí, ya lo habíamos leído. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Creo que no lo habíamos leído, pero hermano, ya lo leímos. Y lo importante acá es de que gracias al Padre y gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo, hermano, es que nosotros podemos ser limpiados, podemos ser purificados. Hermano, ahora vayamos al punto de inicio. Las 12 herencias. Las 12 herencias. Mire, ya vimos cómo podemos ir heredando de generación en generación, de generación en generación, que podemos heredar, entre otras cosas, hermano, esos genes puros, perfectos que el Señor nos dio, también esas marcas de bendición, pero si no tenemos cuidado, podríamos ir, hermano, estableciendo marcas de maldición, y ahí tenemos algo que hacer. Por eso es importantísimo, hermano, la manera en que miramos, o mejor dicho, en que ministramos a nuestros hijos, porque dentro de uno de los comentarios que ya vimos, dice que no todo se trata de genes, también depende del ambiente. Y ahí fue donde vimos de que, por ejemplo, hermano, el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Ahora, cuando uno estudia epigenética, que es la memoria que el ambiente va poniendo sobre los genes y que hace que una característica
se manifieste o no se manifieste. Cuando se estudia eso, uno puede estudiar de que llega un momento, por ejemplo, en el que las cosas son hechas nuevas. Por ejemplo, hay una planta, la planta está creciendo, tiene marcas, cada año da sus flores en el mismo tiempo, una plantita de jardín, hermano. ¿Por qué, hermano, los lirios florean en una época del año? ¿Por qué, hermano, los duraznos florecen en un determinado momento? Eso está marcado por el clima. Hay marcas que están determinadas por la temperatura y también por la duración de las horas del sol, la duración de luz y oscuridad, marcan la manifestación de algunas características. Ahora, cuando se reproduce una de esas plantitas, ya por semilla, o sea, cuando se establece una nueva generación, esa memoria epigenética es borrada, aunque en algunos casos podría heredarse. Mire, para no complicar el asunto, hermano, lo que quiero decirle es de que el Señor Jesucristo vino y las cosas viejas quedaron atrás y Él hizo todas las cosas nuevas. Él quitó toda memoria con la que hubieran marcado nuestra vida y que era para mal, y estableció una marca de bendición, un inicio. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Vayamos aquí a Génesis capítulo 49, yo ya estoy sudando, hay calorcito acá, hermano, hasta perdí la noción del tiempo, pero avancemos, porque yo tengo una administración para usted, para su familia, de parte del Señor. Yo le dije al inicio, hermano, bueno, las 12 herencias lo vemos desde el punto de vista genético, epigenético, quizás, hermano, como los genes, las unidades de información del libro que el Señor escribió para nosotros, que debemos, hermano, heredar a nuestras generaciones. Pero también las buenas cosas del ambiente debemos ministrarlas en nuestra vida. Mire, yo vi en la bendición de de Jacob sobre cada uno de sus hijos marcas, herencia que podía dejarse a las generaciones. Vi en lo que hizo Moisés proclamando bendición sobre las 12 tribus de Israel, quizás quitando algo que había hablado Jacob, como nueva autoridad Moisés y dando una nueva oportunidad, una herencia nueva a las tribus de Israel. Ahora, dentro de aquellas 12 tribus estaba la tribu de José. José, cuando estudiamos a José en la Biblia, es figura de Cristo. Y yo creo que cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, e hizo nuevas todas las cosas, Él nos bendijo con esta herencia, que le fue otorgada, le fue dada a José, y que yo creo que nos alcanza a nosotros en este tiempo. Mire lo que Jacob, Israel, habló sobre su hijo José. Vea la manera en la que lo marcó, y lo marcó a él y a sus generaciones. Hermano, que el Señor le dé herencia, que el Señor le dé la buena herencia. El Espíritu da testimonio, perdone que lo insistamos tanto, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios. Que el Señor le bendiga con esta herencia. A José le dijeron rama fructífera es José. José no era estéril, José no era, hermano, como la higuera a la que el Señor maldijo porque fue a buscar fruto en ella y solo encontró apariencia, solo encontró hojas. No, José era rama fructífera. Y mire, no solo era, hermano, José alguien de fruto, sino que era una rama fructífera junto a una fuente. O sea, para su fructificación, para su, ¿cómo decirle? Su renuevo constante, para su prosperidad, estaba siempre junto a las aguas, porque bienaventurado, hermano, es el hombre que está junto a las aguas. Hermano, bienaventurado es el que confía en el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera.
Esa es la herencia que debemos, hermano, que tenemos de parte del Señor y que debemos trasladar a nuestras generaciones. En lugar de que le estemos, hermano, enseñando a nuestros hijos a no buscar de Dios, enseñémosle a buscar del Señor, a confiar en el Señor para que sean rama fructífera y rama fructífera junto a la fuente. Cuando aquí habla de los vástagos, ya no está hablando solo de José, sino está hablando de la descendencia clonal de José. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los muros son límites, hermano, como que José tenía un límite, pero sus vástagos, y aquí estoy hablando literalmente de José como hijo de Israel, hermano, tenía límites, pero la bendición que desató su padre sobre él hizo que sus generaciones, porque estaba bendiciendo a Jacob, estaba bendiciendo a José, segunda generación, pero esta bendición estaba alcanzando a una tercera generación, a sus vástagos. Y esto decía, hermano, que esos vástagos se iban a extender por encima de los límites, por encima de los muros. Mire, ciertamente podemos ser atacados. Aquí dice que a José le causaron la amargura. Dice que a José le tiraron saetas, lo asaetearon, lo hirieron. Dice que lo aborrecieron los arqueros, mas en medio, hermano, de esas luchas que vivía José, ser cristiano no es fácil. Seguir el camino del justo no es fácil. Hermano, nos van a vituperar, más bienaventurados, dice el Señor, que somos si por causa de Él nos vituperan. Eso es, hermano, solo un padecimiento temporal. Nos pueden provocar amargura, nos pueden asaetear, nos pueden aborrecer. Mire, más los que tienen esta herencia que recibió dentro de las 12 tribus de Israel, recibió José. Dice que él se mantuvo poderoso, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Era poderoso y fuerte porque tenía a alguien que era el que le fortalecía y era alguien que le mantenía poderoso y firme. Dice que fue fortalecido, se mantuvo poderoso por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y usted fuerte, pastor y roca con inicial mayúscula, y yo creo, hermano, que ahí está manifestada la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manteniendo firme a José. Que el Señor lo mantenga firme a usted, que el Señor lo mantenga poderoso a usted, que usted tenga esta herencia y que esa herencia se la traslade a sus hijos, que en lugar de estar exponiendo a nuestros hijos a ambientes que los pueden marcar con maldición, que los expongamos al ambiente de Dios para que reciban bendición. Que usted, que sus vástagos, que sus hijos, que los hijos de sus hijos se mantenga su arco fuerte y poderoso y sus brazos fuertes, porque el que lo sostiene es el fuerte, porque el que lo sostiene es el pastor, porque el que lo sostiene es la roca de Israel. Aleluya. Dice aquí en la bendición de Jacob para José, dice que se mantuvo fuerte su arco y se mantuvo poderoso su arco y fuerte el brazo de José por el Dios de tu padre, le decía. ¿Quién era el Dios de Jacob? Es el mismo Dios, hermano, de Isaac. ¿Y quién era el Dios de Isaac? Pues el Dios de Abraham. Y escrito está, hermano, que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano, es Dios de vivos. Entonces estaba bendiciendo Jacob a su hijo con la bendición del Dios vivo. Dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Hermano, y no se terminan ahí las bendiciones de José. Hay 12 herencias, cada una de ellas expresadas, hermano, por Jacob o por Moisés sobre la vida de cada una de las tribus de Israel. Y yo le pido al Señor que Él ministre toda la bendición que hay en esa herencia para usted. Somos hijos, somos herederos de Dios, somos herederos de esta herencia de bendición como la de José. Hermano, está en nuestros genes y está en las marcas que el Señor ha puesto de bendición sobre nuestros genes. En Deuteronomio 33 dice, también bendición sobre José. A José dijo, a la tribu de José, Moisés la bendijo de la siguiente manera: bendita de Jehová sea tu tierra,
con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con lo más escogido de los frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos. Mire, hermano, Jacob bendijo a José con lo del cielo, con lo de la tierra y con lo que está debajo de la tierra, hermano, y vino, lo que vino a hacer Moisés fue, hermano, a confirmar aquella bendición y le puso detalles. Imagínense, de lo del cielo con el rocío, lo mejor del cielo, con el abismo que está abajo y con lo más escogido de la tierra, de los frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Lo bendijo con gracia, que sus hijos, que nuestros hijos hereden gracia, hereden la gracia de Dios. Hermano, hay mucho acá, hay 12 herencias, esta es una de ellas, hermano, que no nos la quita el enemigo, que no nos expongamos, hermano, a las marcas del diablo, que el Señor reprenda al diablo, que el Señor ya venció al mundo, que haga inoperante las obras del mundo y que el Señor nos ayude a vencer sobre la carne para no sembrar en la carne y que no tengamos que cosechar corrupción y heredar corrupción a nuestros hijos, sino que sembremos en el Espíritu para del Espíritu cosechar vida eterna. Aleluya. Dice, y leo de nuevo esta parte: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Aleluya. Hermano, ¿qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Mire, heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres, de nuestros antepasados. ¿Vamos a heredarle eso a nuestros hijos? Yo creo que no, hermano. Yo creo, por supuesto, de que no quiere heredarle eso a sus hijos. Yo no quiero hacerlo. Bien, bueno es el Señor que nos permitió venir a Cristo un día. Y entonces las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. El Señor vino, hermano, y se reveló a nosotros. Y nos hizo hijos en Cristo. Recibimos el espíritu de adopción y recibimos esa herencia. Somos coherederos con Cristo. Esa herencia dejemos a nuestros hijos. Vea lo que dice en Apocalipsis 19, verso 8, en relación a la iglesia. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 12 herencias. Aquí mencionamos la de José, una de las 12. Pero pusimos un contexto, hermano, que era necesario. Porque en el tiempo que estamos viviendo, hermano, por las mismas circunstancias que van a ocurrir de aquí en adelante, por ese nuevo orden de la economía, por ese nuevo orden mundial que quiere establecerse, hermano, porque hay planes perversos para marcar con ambientes contrarios la vida de nuestras generaciones. Nosotros debemos tomar con seriedad todo esto y apercibirnos y prepararnos y entonces tomar el tiempo de la reconciliación como hay que tomarlo, buscando la paz con todos y la santidad, buscando la limpieza, la consagración, porque ciertamente el Señor vino e hizo su obra, nos limpió con su sangre, nos restableció, el hombre viejo fue quitado, hermano. Pero mire, estamos todavía en el mundo. Y esos ambientes contrarios nos acechan y nos persiguen. Por eso la oración del Cordero sobre nosotros, que fuésemos guardados del mal. Mire, Pablo en su obra, en su ministerio, hermano, él trabajó en la iglesia. Trabajó en la iglesia porque el Señor Jesucristo mismo, él, hermano, nos limpió para presentarnos a sí mismo como una virgen pura.
Pero hermanos, si el Señor hizo esta obra, pero aún estamos en este mundo y hay fuentes de contaminación, entonces el Señor también dejó a sus ministros para que nos ministraran, hermano, de manera que si viniera el pecado y nos alcanzara, pudiésemos recordar que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero que también, hermanos, seamos ministrados por la palabra, incluso con el memorial que el Señor dejó, hermano, la Santa Cena, con la ordenanza que el Señor dio de ir al bautismo, hermano. ¿Por qué? En el corazón de Pablo también estaba el deseo, hermano, de presentar delante del Señor aquella doncella, hermano, limpia, aquella doncella sin mancha, aquella doncella sin, hermano, arrugas en su vestidura, aquella doncella pura delante del que nos dio una genética perfecta. Estamos, hermano, esta mañana o tarde ya, no sé, para ministrarle. Pero estamos viviendo esta situación tan difícil y debemos apercibirnos. Es tiempo en el que los padres ya dejen de ser tibios y que en lugar de tibios, hermanos, se vuelvan fervientes hijos de Dios, para que no hereden a sus hijos tibieza, porque la tibieza hace a cualquier hombre vomitable de la boca de Dios. Por eso la misma palabra dice que mejor somos fríos o calientes, pero no tibios, porque a los tibios los vomitará de su boca. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Déjese ministrar, hermano. Déjese ministrar por la palabra, déjese ministrar por la sangre de Cristo, déjese ministrar, hermano, por la mesa del Señor. Y si no se ha bautizado, es necesario que lo haga. Es necesario que le haga. Yo en este momento hablo particularmente a usted que me está escuchando, que me está viendo, hermano, y le hablo particularmente. Si ya creyó en el Señor Jesucristo, entonces exprese públicamente, hermano, esa fe y yendo a las aguas del bautismo, porque esa administración va a ser trascendental para su vida. Le va a dar una firmeza que tal vez no había tenido hasta el día de hoy. Papito lindo, queremos la herencia que tú preparaste para nuestros hijos. Vamos a orar, hermano. Yo le pido por favor que cierre sus ojos, le pido y le invito a que entre a un momento de comunión con el Señor. Le invito, hermano, a que ahí en casa usted pueda tal vez tomarse de la mano de su esposa, de su esposo, de sus hijos. O abrazarse un momento, hermano. Abrace a esa herencia que el Señor nos dio también a los padres, porque escrito está que herencia de Jehová son los hijos y dignos de estima, el fruto del vientre. Tómese ahí, hermano, de las personas que están con usted, porque estamos en un ambiente familiar. O quizás usted, hermano, lo invitaron a un hogar ahí para ir a ver el servicio, o está en su propia casa. Hermano, tómese de aquel que está ahí cerca de usted y con el que le tiene confianza. Y fortalezcanse el uno al otro. Y cuando usted tome esa mano para fortalecerla y sienta la fortaleza, recuerde que el brazo del Señor, del fuerte, de la roca, del pastor de Israel, es el que permite que nuestro arco se mantenga poderoso y nuestro brazo fuerte. Ahí donde está, hable con el Señor. Papito lindo, delante de ti estamos este día. Mañana tarde, quizás, Señor, en ese cambio de horario, pero delante de ti estamos. Tú no necesitas esas explicaciones. Tú eres el que nos ha dado este tiempo y delante de ti estamos en el tiempo propicio para venir, Señor, y poner nuestra vida delante de ti, decirte: purifícanos, límpianos, lávanos, Señor, con todas las fuentes de descontaminación que tú tienes, Señor, para nuestra vida. Límpianos, purifícanos y lávanos, porque no queremos heredarle a nuestros hijos una vana manera de vivir.
Si habiéndonos dado tú una genética perfecta y habiéndonos marcado a través, Señor, de la historia, Señor, de nuestra vida y de nuestras generaciones, habiéndonos marcado con marcas de bendición sobre nuestros genes, porque hemos de heredar nosotros, Señor, maldición sobre nuestras generaciones. No permita, Señor, que seamos, Señor, padres irresponsables que siembran para la carne y se llenan de corrupción, porque eso heredaríamos a nuestros hijos. Líbranos de eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor. Auxílianos, Señor. Bendice a tu iglesia ahí en casa. Y que cada uno anhele, Señor, la mejor bendición, la que tú das, la verdadera riqueza, la que tú provees y que no añade tristeza. Permite, Señor, que vayan pasando de generación en generación aquellas unidades de información, Señor, que necesitamos para llegar al final de la carrera y alcanzar el galardón. Permítenos como buenos soldados tuyos, permite, Señor, que no nos enredemos en los negocios de la vida, porque tú nos llamaste. Permite, Señor, permítenos como labradores trabajar, Señor, arduamente y esperar el fruto, la cosecha. Como atletas, permítenos correr legítimamente. Papito lindo, ministra pues nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Ministranos como soldados, como labradores, Señor, y como atletas, para que al final podamos perseverar hasta el fin y ser salvos. Bendice a tu iglesia ahí en casa, bendice a tus hijos y a tus hijas, bendice a los hijos, Señor, de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, con toda abundancia, con abundancia de salud, con abundancia de paz. Provee sobrenaturalmente a las casas. Señor, que a cada casa llegue la despensa que cada uno necesita y que entonces tus hijos puedan ver como tú no les has olvidado. Gracias, papaito lindo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que llegue el tiempo ya en el que podamos congregarnos presencialmente sin que exista, Señor, ningún riesgo para nuestra salud. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. A tu nombre, gloria.